Dos señales. Dos señales. ¿Cuál fue la primera? Convirtió el agua en vino, y cada señal tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Verdad que recuerdo? Que creyeran los discípulos. Okay, la fe, que los discípulos creyeran en Jesús. No estaba completo los 12. Recordamos que eran 6 apenas los que acompañaban a Jesús. Y ese primer milagro sí ayudó mucho en una boda, en una celebración, pero el propósito principal fue que los discípulos creyeron en él. ¿Cuál fue la segunda señal? Sanó al hijo de un funcionario del rey, ¿verdad? Y ahí la señal es vencer la incredulidad de este hombre, que le dijo: si ustedes no ven señales, no van a creer. Y entonces, una vez más, apela a Jesús, a la fe de las personas. Y recuerden que si tú lees detenidamente el Evangelio de Juan, lo que vas a encontrar es la palabra que se repite muchas veces, la palabra creer. Y Jesús invitaba a la gente a creer. Entonces vamos a ver la tercera señal. Esta se encuentra evidentemente en el Evangelio de Juan. Vamos a leer capítulo 5, por favor. Capítulo 5, los primeros 10 versículos, es la tercera señal de 7 que vamos a estar estudiando en esta breve temporada de señales, ¿ok? Voy a leer en esta versión. Les digo, por lo regular usamos la NBI, como la trae Rubén. Ahí hay otra Biblia, queda por ahí una. Y yo trato de hacer los acercamientos bíblicos en otra versión. No porque sean malas nuestras versiones, se están revisando continuamente. Y esta tiene un lenguaje más contemporáneo, más actualizado. Las que de estudio tienen un lenguaje un poquito con arcaísmos, que le llamamos así, palabras antiguas, que a veces no es muy fácil de comprender. Pero lo hago así en estas versiones porque están más apegadas a los textos originales. Entonces, nunca tenemos que perder el contexto histórico. Recuerden que este es un libro de historia de la vida real, no son fábulas, aunque alguien quiere darle el matiz de fábulas o cuando no lo son. Entonces, pero siempre tenemos que ir a lo que es los textos originales, ¿ok? Entonces, bueno, voy a leer en esta versión, me acompaña, ¿sale? Dice: después de esto, se celebraba una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque en el que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, hay una pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agite y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre se quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Alguien que lea el versículo 10, por favor, en voz alta. ¿Quién lo tiene? Ayúdenme, por favor. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no que está aquí, Ok, así que los judíos, en otras versiones hay una palabrita que se llama pero. Y siempre que hay peros, hay que revisar por qué hay un pero. Ahí en sus versiones no viene la palabrita pero, ¿verdad? No. ¿Sí? A ver, Iraís, ¿qué dice ahí? Resulta que el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por lo que los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido tocar tu cabeza. Ok, muy bien. Ahí es donde me voy a poner un poquito después. Pero era día sábado. Y entonces los líderes religiosos dicen, lo que está permitido hacer es lo que estás haciendo. Ok, tercer señal. Yo titulé esta tercera señal un golpe a la realidad. ¿Cómo se va a llamar hoy? ¿Un golpe a la qué? Un golpe a la realidad. Está el esposo de Iraís,
nos está visitando. No sé si va a entender absolutamente todo. Habla más o menos español y yo no hablo inglés. ¿Qué hice? Como digo, en Houston tenemos problemas. Ok, vamos a tratar de él. Nos visita de Estados Unidos, esposo de Iraís. Es un gusto que estés con nosotros. Ojalá te puedan ahí ayudar en todo esto. Okay. Bueno, nuestra realidad no es lo que a veces quisiéramos nosotros, ¿verdad? Estoy estrenando estos aparatos que creo que son cosas que yo no manejo y se me puso el teclado y no se lo puedo quitar. Si alguien me puede hacer, los digo sinceramente, soy del siglo pasado y para estas cosas soy malísimo. Y estoy estrenando y quiere presumir el hombre, pero siempre veo muy malas a las obras. No puedo quitarle el teclado. Alguien ayúdenme a quitarle este teclado porque no veo. Pero oiga, entonces, mientras alguien me ayuda y le quite esas cosas que son, no le puedo quitar el teclado y no veo. Si se está grabando, lo siento, pero es la tecnología a la cual no me adapto todavía. No le puedo quitar el teclado, no veo bien mis notas. Entonces, la voy a dejar una vez más, me voy a traer mis hojas, porque luego uno no puede predicar como uno quisiera. ¿Miren ya bien? Ok, pongamos atención aquí, ¿sale? Va, a ver si resuelve el problema. La realidad es esta, ¿verdad? Nuestra realidad a veces nos golpea. La realidad no es fácil muchas veces, ¿verdad que no? Pero esa vez es la vida que nos tocó vivir. Y en este relato que estamos aprendiendo hoy hay una realidad muy clara. Se nos está narrando algo muy importante porque Jesús y las narrativas bíblicas tenían una intención muy clara. Gracias hija. Ok. Y comento, nuestra realidad a veces no es la que quisiéramos. ¿Tú elegiste en qué familia vas a vivir? Pero esa es tu qué, tu realidad. A veces pasamos por circunstancias difíciles que no quisiéramos pasar, pero esa es nuestra realidad. A veces quisieras haber nacido en otro país, pero naciste en México y esa es tu realidad. Hay cosas que a veces escoges y hay cosas que no, pero son tu realidad. Y aquí nos narra una realidad muy clara, ¿verdad? Un hombre que estaba paralítico y esa era su realidad. Y hay datos muy interesantes. Yo llamo un golpe a la realidad porque vamos a vivir en ella. Y a veces no es como quisiéramos vivir. Hay cosas que tú decides, pero hay cosas que están bajo o fuera de tu control. Y esa es la parte de la vida que te tocó vivir, ¿o no? A veces vivimos como cantamos, rotos, ¿verdad? Quebrados interiormente en el alma, porque a veces las decisiones que nosotros tomamos nos rompen el alma, pero a veces otros nos rompen el alma y estamos viviendo cosas que no quisiéramos vivir. Pero esa es tu realidad. Y aquí hay un hombre que dice la Escritura que era una realidad buena, mala, regular o difícil. ¿Qué piensas? ¿Era buena estar paralítico? ¿Más o menos? ¿Era qué? Muy difícil. ¿Cuántos años tenía ya enfermo? 38 años. Como decimos nosotros, la vida empieza a los 40. Bueno, los que teníamos más de 50 decimos que a los 40, pero ¿se es joven a los 40 o no? ¿Y cuántos años llevaba así? Ahora, no nos dice su edad, ¿se dan cuenta? Entonces, por el relato bíblico inferimos que tenía mucho más de 40 años. Luego le voy a explicar por qué creo que era un hombre más adulto, posiblemente de 50, quizás 60, pero llevaba 38 años postrado en una cama. Ahora, la palabra en el idioma original no es una cama. Tú piensas que era una cama con su base con cajonera. No era una cama, era una colchoneta. ¿Alguien ha dormido alguna vez en una colchoneta? ¿Les gusta acampar? ¿A quién sí le gusta? A mí no, la verdad. Porque dormir en un sleeping bag es algo terrorífico, ¿o no? ¿Descansas? No. ¿Hace frío? Sí. ¿Sientes en tu espalda absolutamente qué? Todo. Y este hombre, aunque era paralítico, posiblemente había perdido la sensibilidad, pero llevaba 38 años en una colchoneta. Entonces esa era una realidad, que una enfermedad complicada, una parálisis prolongada. La palabra paralítico quiere decir literalmente en español estaba seco. ¿Cómo estaba? Y no porque no comiera. Estaba seco por su misma condición. Ahora,
el relato bíblico nos dice que no solamente había secos, ¿verdad que no? Había una serie de enfermos que estaban ahí. Nos dice que estaban en un estanque con unos pórticos. Y luego nos da un dato que estaba junto a la puerta, un camino a la puerta de las ovejas. Es muy interesante porque cuando uno va a los datos geográficos y bíblicos y a la arqueología, te das cuenta que en el año de 1800, a finales de los 1800, este estanque ya se descubrió que sí existe. Se excavó y ¿qué creen que se dieron cuenta? Encontraron el estanque de Bethesda. Los arqueólogos llegaron, más o menos ubicaban, porque había una ubicación geográfica que estaba muy cerca de la puerta donde entraban las ovejas al mercado para los sacrificios en el templo judío. Entonces ubicaron la parte de la vida del templo, vieron dónde estaba la puerta y dijeron, si estaba tan cerca debe estar por esta zona. ¿Y qué creen? Excavaron y lo encontraron. Y encontraron no solamente parte del estanque, encontraron las columnas, los pórticos que se hacían para que los enfermos, era una techumbre con pórticos para que los enfermos se acostaran y se libraran un poco de las inclemencias de los tiempos. Y en una de las columnas del pórtico encontraron el estanque con un ángel moviendo en un fresco en pintura al lado. Muy interesante, la arqueología respalda el documento bíblico. Pero entonces dice que en ese pórtico, si tú vas a la escritura, había cierta clase de enfermos. Dice que de enfermos, ¿qué más? Chequen en la Biblia, ayúdenme por favor. Enfermos, es decir, que tenían ciegos, había los ¿qué? Cojos y los ¿qué? Los que estaban ¿qué? Entonces, había de todo. Y nos narra que ese estanque, que en hebreo hebreo quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. Entonces se narra que en ese estanque, que era como una alberca, y en ese estanque las aguas que contenía se cree que eran aguas minerales, aguas como cuando vamos a los temazcales. ¿Han ido a los temazcales? Sí, ¿verdad? Aguas termales, que se supone que las aguas termales tienen propiedades que curativas, ¿verdad? Vamos a un temazcal para que me desintoxique. Ellos creían, de acuerdo, no se sabe, debo decir por qué no se sabe, porque algunos versículos, y no me voy a meter en problemas, pero tengo que ser muy honesto. Por ejemplo, en los versículos 3 y 4, en los manuscritos más antiguos no aparecen. Tenemos documentos históricos muy importantes, porque cuando estudiamos la Biblia seriamente, vamos a los documentos más antiguos. El versículo 3 y 4 en los manuscritos más antiguos no aparecen, no están. Es más, en algunas Biblias ya ni lo aparecen, ¿verdad? Ya no está el 4, ¿verdad que no? Y Luis a propósito me decía, está, ¿ya ven que la Biblia no es confiable? ¿Ya ven? Le falta tu Biblia. No. ¿Por qué lo omite NBI? Porque en los manuscritos más antiguos no aparece este versículo. Pero en otros más modernos, con menos antigüedad o más cercanos a nosotros, sí aparecen. ¿Creen que fue un error de transcripción o que realmente esto no estuvo en la narrativa? Pero en mi investigación seria, porque trato de ser serio en lo que enseño, es decir, voy a los documentos, he estudiado seriamente la Biblia, porque si digo voy a predicar la Biblia tengo que estudiar, ¿no? Pues miren, creen que por alguna omisión esos textos no lo tienen, pero cuando vieron el fresco que aparecía, número 2, fíjate cómo le responde. Si el versículo 4 no apareciera en el texto, no fuera parte de la narrativa, ¿por qué contestó el enfermo en el versículo 7? ¿Qué respondió? Señor, no tengo a nadie que ¿qué? Cuando el agua es ¿qué? Agitada. Si realmente no fuera parte del versículo 4, ¿qué sentido tendría la correlación lógica del versículo 7? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, dos cosas que quiero sentar, no para crear controversia. Que Juan lo pudo haber dicho porque posiblemente en la cultura y en la cosmovisión del primer siglo había cierta forma de cosas sobrenaturales que podían suceder, o porque la gente era influenciada de alguna manera y creía que esas aguas medicinales, porque se ve que está conectado con una vena y se mueve el agua, pensaban que era un ángel. Pero había muchos enfermos. Entonces puede que sea sobrenatural o puede que sea una superstición del pueblo, un ángel venía y la agitaba. Ahora, lo importante no es el milagro que estaba esperando, sino lo que Jesús va a hacer. Juan quiere que nos centremos en el milagro del movimiento del agua o en Jesús.
Realmente en la escena y en la narrativa bíblica el importante, ¿quién es? Es Jesucristo. Por eso yo sabía que iban a leer, no va a aparecer el versículo 4, está revisado. Bueno, independientemente, creo que los manuscritos sí le hacen justicia por lo que el versículo 7 no responde. Entonces, posiblemente este hombre de 38 años, acostado, paralítico, estaba en una colchoneta y posiblemente era la rutina de todos los días, no lo sé, no nos da datos, pero lo llevaban, ¿verdad? Ahora, fuera cierto o no que un ángel o algo sobrenatural venía y movía las aguas, ¿qué posibilidades tenía él de llegar primero si las aguas se movían? ¿Cuántas? ¿Le ganaba el cojo? Pues sí, ¿verdad? ¿El ciego? Pues en una da y le atina, ¿verdad? Y no se estampa. Y el paralítico estaba en la última parte de la lista de las ¿qué? De las posibilidades. Porque pues el cojo con se movía el agua, imagínense aquella escena. Ahora, si estaban esperando, porque los enfermos iban ahí, algo estaban esperando, ¿sí me explico? Y pensaban todos que esta agua podía ¿qué? Sanarlos. Entonces, pues en la escala de las posibilidades, él no estaba ahí. Es decir, tenía pocas posibilidades. Ok. Pregunta. ¿Realidad? ¿Complicado o no? ¿Has alguna vez pensado que tu realidad es complicada? ¿Sí o no? La verdad. ¿O soy el único del drama de la vida que a veces piensa que mi vida no es como yo quisiera que fuera y se me complicó el asunto? Pero cuando tienes otro marco de referencia y tú te comparas, ¿qué puedes decir? No, la verdad que está bien, ¿verdad? Entonces, digo, está el esposo de Irais. Siempre nos comparamos ¿con quién? Como país. Con Estados Unidos, ¿verdad? Es nuestro marco de referencia más próximo. Uno va a Tonalá y luego vas a una ciudad de Estados Unidos y dices, híjole, qué bonito está aquí, ¿verdad? Y luego nosotros que estamos allá. Y luego digo, Guadalajara en tiempo de ellos te espera con los baches abiertos. Allá nunca ve uno un bache. Pero nos empezamos a comparar, pero yo estaba en Centroamérica. Entonces digo, caray. Y sin darme cuenta, yo decía, qué mal anda. ¿México está qué? Pero no vayas a Guatemala, vete al sur del país. Vete a Oaxaca, vete a Chiapas. Y vas a decir, caray. Siempre el marco de referencia que tenemos a veces no es el más justo, pero esta es una realidad que golpea, ¿verdad que lo golpeaba? La pregunta yo pensaba, ¿este hombre tendría fe? ¿Qué creen? ¿Sí? Una fe equivocada, pero de que tenía fe, tenía fe. ¿Por qué creo que tenía fe? Porque iba ahí y dijo, a ver si en una de esas que me tocan, que se nos estampe el ciego, que se nos caiga el cojo y algo me ayude, me avienten al clavado y entonces ya que como que él se resistía al famoso determinismo que a veces nos ahoga a todos nosotros. ¿Qué es el determinismo? Así nací y así que hasta lo cantamos, así nací y así me moriré, ¿verdad que así lo cantamos? Eso se llama determinismo, pensar que Dios no puede hacer algo que... Pero él como que se rehusaba al determinismo, decir, bueno, son 38 años. Después de 38 años, pues ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Sus mejores años habían pasado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué sería de sus 20s? ¿Qué sería de sus 30s? Y andaba más allá de los que... Ahora, para el primer siglo ya había vivido mucho enfermo, porque la medicina... Ahora, imagínense el trabajo que costaba ir, no sé cuántas veces, si las iba a diario, alguien a lo mejor llegaba y ya de qué, ahí te quedas, porque la silla de ruedas se inventó hasta 1585. Ay, ¿verdad? Entonces llegaban y qué, ahí te quedas. ¿Cómo llegaba? No lo sé. ¿Por qué? Porque hay una pregunta. Él se rehusaba a vivir de esa manera. Sí tenía una fe, pero yo digo una fe mal dirigida y equivocada. ¿Se dan cuenta? Porque él estaba esperando el movimiento del agua. Ahora, Jesús viene,
se dice que viene en la narrativa, no sé si vienen los círculos, no se narran. Dice que él viene y entre tantos que están, él fija su atención en él. Dice que él se entera. ¿Cómo se enteró? No lo sé. Dios es sobrenatural. Jesús usó a veces parte de sus dones sobrenaturales, porque cuando vemos en el Evangelio, cuando a Natanael lo dice, yo te vi en la higuera antes de que tú, dice, Señor, tú eres el Mesías. Posiblemente lo supo sobrenaturalmente, o alguien que, o alguien le informó. Mira, ¿ves este cuerpo? ¿Sabes cuántos años tiene? 38 años. Y él fija su atención en él. Y le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres quedar sano? ¿Qué le dice? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres ser sano? Piensa tú en la lógica. Hasta la pregunta pareciera ser que vengo todos los días y aquí estoy esperando una pequeña luz de esperanza y tú me preguntas, ¿quieres ser sano? Pero tiene mucha intención la pregunta por parte de Jesús, muchísimo más de lo que tú y yo nos imaginamos. Parece obvia, ¿verdad? Pero ¿cómo le responde a él? Chequen cómo le responde a él. Me encanta que vean la Biblia. ¿Cómo le responde? Le dice lo adjetiva, ¿verdad? ¿Cómo lo adjetiva? ¿Qué le dice? Señor. Señor. Le dice Señor. Ahora, no en el sentido que nosotros hemos aprendido que la Biblia le etiqueta a Jesús como el Curios, el Señor, el máximo de autoridad. Esto es una forma de respeto. Pero él pone atención en lo que Jesús le pregunta y le dice, mira, Señor, claro que yo creo que sí quiero ser sano, pero hay algo que me impide ser sano. ¿Qué es lo que le impide? Nadie. No tengo nadie que me meta. No tengo a nadie. Si ser paralítico es ser difícil, vivir en el abandono es peor. Dice, no tengo a nadie. ¿Alguna vez tendría papás? Posiblemente, pero la familia, ¿dónde quedó? No había familia. Dice, no tengo a nadie. Ahora, primero, este hombre no sabía quién era Jesús. No lo sabía, ¿eh? Él no sabía quién le estaba haciendo la pregunta, porque más adelante en la 30 yo no sé quién es. Él más adelante se da cuenta, dice, yo no sé quién me sanó. Entonces, no sabía quién le hacía la pregunta. Con respeto, mas no con convicción, le dice, Señor. Y él sigue con su paradigma, su forma de pensar, solo entiende que tiene una mínima oportunidad. Un nombre en el olvido, no tengo a nadie que me ayude, familia, amigos, posiblemente los papás ya habían muerto, y sí quería ser sano. Y quizás consideraba que ese podía ser su día, ¿o no? Por eso estaba ahí. Posiblemente hoy pueda ser que mi día. De las pocas oportunidades y las esperanzas fallidas en su lógica y creencias, esa era la única opción que tenía. Que alguien le ayudara, que si el agua se movía, alguien se compadeciera de él, lo llevara y lo aventara. Pero sabía que era muy mínima la oportunidad. Pero quizás él llegó ese día al estanque pensando, hoy todo ¿qué? Hoy todo cambie. Quizás hoy sea sea mi día, esa es mi realidad, pero estoy buscando una oportunidad para que esto para que esto cambie. Miren, todos muy inconscientemente buscamos una oportunidad de la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Una oportunidad que las cosas cambien, que mi empleo mejore, que la relación en mi familia sea diferente, que mi papá ya no sea como es, que mi esposa cambie, que México cambie. Y buscamos las oportunidades, ¿o no? Y entonces uno sale a veces a votar y dices, ojalá y esta sea nuestra oportunidad. Y luego uno ve los Juegos Olímpicos y ojalá hoy sea la buena, hoy sea nuestra oportunidad. Pero Jesús entonces va a presentar una oportunidad. Y las oportunidades así son. O las tomas, ¿o qué? O las dejas. Una realidad y buscando una oportunidad. Pues su oportunidad, llegó. Pero no era tan consciente de su oportunidad, ¿o sí?
Porque Señor, yo sigo creyendo que me tienen que vender estas aguas termales. A ver si ya después empiezo cuando menos a patalear y a nadar. Estaba pensando que bueno, Jesús le dice, aquí está tu ¿qué? Tu oportunidad. En la lógica del paralítico, ¿qué tenía que hacer Jesús? Llevarlo al agua. Nos arrimamos, te cargo y voy a esperar a que se mueve el agua y lo aventamos. En la lógica de quién? Del paralítico. Pero en la lógica de Jesús las cosas son ¿qué? Completamente diferentes. Entonces, ese es el problema de la lógica humana con la lógica de quién? De Dios. Y entonces, como en mi razón y mi lógica no me entra, entonces digo, ¿entonces qué? Así nos queda. Esperando a ver si se mueve el agua y alguien se apiada de mí. Pero aquí está lo interesante de la lógica de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Le dice, ¿quieres ser sano? No respondió ni sí ni no, sino todo lo contrario. No le dijo sí o no, ¿verdad? Bueno, pues le puso su argumentación, válida desde su óptica, pero Jesús una vez más va al punto del asunto. ¿Qué le dice? ¿Qué? ¿Qué le dijo Jesús? Levanta. ¿Es lógico? Como la familia Peluche, ¿por qué no es normal? ¿Cómo va a levantar? ¿Es normal? ¿Es lógico? ¿Cómo? ¿Después de cuántos años? ¿Y me dices tú qué? Levántate. ¿Sabes qué le encanta al hombre? Alguien dijo, somos religiosos por excelencia, nos encanta la religión. Porque él vivía con la religión de lo sobrenatural y de las posibilidades. He dicho su qué, su esquema, así es la vida. Y tú después de 38 años quieres venirme a cambiar con una sola palabra y me dices, levántate. No, Jesús, no eres normal. No, aquí no operan así las cosas. El agua se tiene que mover y me tiene que aventar. Entonces, él es confrontado con su enfermedad, pero Jesús va más allá de qué? De tu enfermedad, de lo que tú puedes ver y de lo que Jesús puede hacer, si eres capaz de qué? De creer. ¿O no? Levántate. Ahora, es un verbo. Ya se va a meter. Ay, no es que quiera presumir. Pero cuando uno lee, levántate. ¿En qué tiempo está? ¿Presente, pasado o futuro? Presente. ¿Qué piensan? ¿Presente? Les tengo malas noticias. Está en pasado. ¿Por qué dijo Jesús? Si tú puedes creer, es como si ya tuvieras que Sanado. levantado mi estómago. Ahora, el tiempo verbal del imperativo, ahora es un imperativo. En el tiempo pasado yo le dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los teólogos se encargan en hacerme la vida imposible que yo pueda entender qué quiere decir? ¿Por qué le dicen tiempo pasado? Y es un imperativo. A ver, los imperativos son mandamientos. ¿Y qué se hace con los mandamientos? Se hace. Se obedecen. Y si es en tiempo pasado, es que ya sé que ya se cumplió. Ahora, el tiempo verbal en el idioma original que se escribió en la Biblia es en tiempo pasado una sola vez y de forma que completa. Entonces Jesús le está diciendo, si tú eres capaz de creerle como si ya te hubieras levantado y ya estuvieras ¿qué? Pero tienes que creer. Y luego viene otro verbo. ¿Cuál es el que sigue? Levántate, luego ¿qué? Recoge tu camilla y anda. Mira, te levantas de la cama, me haces la cama y te vas al suelo. ¿No? ¿Sí o no? Te levantas, tiendes la cama y te ¿qué? Te vas. Levántate también está igual en el mismo forma verbal, fíjense. Es como si ya te hayas levantado, ya tu cama va a quedar en el ¿qué? En el pasado. Pero, ¿cuál es el tercer verbo? Anda. Anda está en tiempo presente. ¿Por qué? Y dije, bueno, ¿por qué esta estructura verbal? ¿Por qué la gramática? ¿Ustedes creen que Juan no sabía gramática? Dije, no, pues ¿qué? Ay, vamos allá. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por... ¿Cuánta? Toda. Segunda Timoteo 3:6, Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no fue casualidad que fueran los dos verbos en tiempo pasado. Creo porque lo dijo. Porque si tú llegas a creer, debes de creer que esto ya es parte de que tu enfermedad y tu cama es tiempo pasado, ya que ya quedaron atrás. Lo que tú sí tienes que es
dos cosas: obedece y sigue caminando tú. Y ahí es donde todos nosotros somos ¿qué? Confrontados en nuestra lógica. ¿Puedes creer que con lo que yo te digo ya te curaste? Ya tu cama es parte del pasado y tú tienes que continuar ¿qué? Tú sigue caminando. Miren, en la fórmula y en la ecuación bíblica, primero es creer y luego es obedecer. ¿Y él es confrontado o no? ¿Qué va a hacer? ¿Me quedo 38 años ahí rumiando mi tristeza? ¿O le creo que esto ya es parte de mi qué? De mi pasado. Que ya Jesús hizo absolutamente ¿qué? Todo. Que lo único que a mí me pide es que yo obedezca y yo siga ¿qué? Caminando. Pero en ese pequeño versículo, cuando brincamos de uno a otro, para nosotros es rápido, porque lo leemos ¿qué? De verdad se levantó y caminó. ¿Tú sabes lo que pasó en su corazón? ¿En su mente? ¿En su lógica? ¿Tú crees que no hubo una lucha? Cuando Dios dice que te ama y tú dices, estás pasando por problemas serios, ¿me amas? ¿De veras me amas? Y Dios te dice, sí, te sigo amando. Y te he amado siempre y te voy a seguir amando y te voy a seguir sustentando. Y tú estás como en el problema que dices, nah, si me amaras, no estuviera yo así. Si me amaras, no me hubiera dado el COVID. Si tú me amaras, como tú dices amarme, las cosas no estarían como están. Y luego los jóvenes, si me amaras, no tendré los papás que tengo. Como dijo un sobrino de Valeria, pues esto es lo que me tocó vivir. Si me amaras. Pero tienes que ¿qué? Tienes que creer. Pero por eso Jesús lo dice en tiempo ¿qué? ¿Y qué hizo el paralítico? ¿Dónde estuvo la batalla? ¿En sus piernas o acá? ¿Qué piensan? Siempre lo he dicho, las grandes luchas de la fe están aquí. Pregunta, ¿puedes creer? ¿Te atreves a creer? ¿Y qué hizo el paralítico? Bueno, la historia es bonita, ¿verdad? Porque ya que... Pero no me imagino la lucha emocional, intelectual y de fe que tuvo que tener. Cada persona tendrá su oportunidad y tendrá que luchar con esto. Creerle o no a Jesús. He caminado muchos años en esto. Muchos años. Y cuando veo a este paralítico, recuerdo hace 33 años casi. Con mi parálisis del alma, porque todos estamos paralíticos del alma de alguna manera. El pecado nos ha afectado. Y gente que decía que te iba a amar, por desgracia a veces fue la que más que te lastimó. Y la gente que prometió estar contigo siempre se fue y no supiste por qué se fue. Y a veces no te dijo en qué fallaste. Y traes esa parálisis que no te deja vivir. Y traes esas parálisis que dices, pero ¿por qué se tuvo que ir cuando mejor estaba el asunto? ¿Por qué mi papá tuvo que hacer eso y me lastimó? ¿Y por qué nací en...? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué tiene que hacer así la vida? ¿Por qué? ¿Por qué vivir en San Andrés? ¿Por qué? ¿Por qué vivir creyendo y viendo cosas que no tenían que ver a mis 5, 6, 7 años? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y alguien me dijo, ve una sola vez y si ya no quieres, no vayas nunca, pues, porque ya se me han cansado. Entonces, yo fui como ese paralítico que alguien me aventó a una puerta y me dijo, pues ahí escucha a ver si algo te interesa. Y este paralítico esa mañana de domingo escuchó algo diferente que no puedo entender. Y me digo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres dejar tu parálisis y venir a los pies míos y decirte que todo puede cambiar? 22 años, dije, ¿qué pierdo? Ya mal no me puede ir. Y le dije, ¿qué historia? A ver qué vas a hacer. Bueno, venme aquí, por pura gracia. Por pura gracia. Pero tenemos que ¿qué? Que creer. ¿Puedes creer? ¿Puedes levantarte de tu parálisis del alma y decirle, bueno, esto ya va a ser cosa de ¿qué? Del pasado. ¿Y qué hizo el paralítico? ¿Se qué? ¿Y qué hizo con la camilla? ¿Qué dice? ¿La qué? ¿Qué hizo?
Pero hizo algo muy interesante. Chéquenlo, por favor. Ya se apagó, ¿te puedo ver? Préstame una Biblia, ¿por qué no? Más adelante dice la escritura que la traía, ¿saben en dónde? Iba con su qué. Como diciendo, miren, ahí está mi qué. A mi pasado. Y no porque lo quisiera cargar, no te quedes con tu pasado. Era una muestra del poder de quién? De Jesucristo. Esta parálisis que yo tuve del alma y que tú tienes, a veces nos sirve para recordar lo que quiso quién. Esta es cosa de qué? Del pasado. Pero en el versículo 10, y con eso termino. Híjole. ¿Tú crees que la señal estuvo en el paralítico? Uno se equivoca, fíjense. Fíjense lo que dice el versículo 10. Hoy es sábado, alguien le dijo. ¿Hoy es qué? Sábado. Hoy es sábado. Ay. No te está permitido que... Cargar tu familia. ¿Quién le dijo esto a este paralítico? Los religiosos de su tiempo. Ay. Puedes ver la religión antes del milagro. La religión lastima. Tú y yo podemos ser muy religiosos, aunque nos digamos que somos muy bíblicos. Porque en lugar que estos hombres estuvieran, ¿qué? Contentos. Que se dan cuenta que por primera vez este hombre, después de 38 años, no le prestaron la andadera ni fue a terapia, no. Dice que se levantó y que caminó sano, completo. Lo que Jesús hace, lo hace bien y completo. Y este hombre es un ejemplo, pero los religiosos de su tiempo, ¿qué le dijeron? No te está permitido que cargar el sábado, porque la ley decía que el sábado, en el Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, el día sábado es ¿para quién? Al Señor. No vas a trabajar ni vas a hacer que tu siervo que trabaje. Pero estos nenes habían puesto 39 prohibiciones del sábado y una de ellas era no cargar ¿qué? Pero era tradición, no era mandamiento. Habían impuesto tantas cargas, que habían puesto tanta religión, que no podían ver lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas. Con que ya te hiciste cristiano, muy bonito. ¿Ya miraste lo que te enseñamos? Y puedes ver que la vida cambia de las personas y a la gente no le gusta. ¿O sí? Al menos a mí no me fue tan bien, porque pues yo era pues de padre, ¿no? Así crecí. Y tenía mis cuates. Y los primeros que me empezaron a hacer con quiénes eran los cuates. ¿Cómo que ya hiciste aleluya? Y se me hincaban. Yo estaba tan contento que... Pero a veces eso lastima. Yo digo, bueno, vivimos una vida difícil, tú no puedes estar contento que mi vida está cambiando. Pero ellos no estaban contentos. Lo que Jesús trata de ver con esta señal es, sí, la fe, pero la hipocresía de los religiosos. Cuando Jesús hace este, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero léelo. ¿Sabes qué causó que este hombre fuera sanado? En los religiosos del tiempo de Jesús. Dice más adelante que lo querían ¿qué? Lo querían matar a Jesús por andar violando ¿qué? El sábado, nuestra tradición. ¿Cómo se atreve Jesús a retar a las instituciones de nuestro tiempo? Este hombre está violentando la ley. Jesús jamás violentó la ley. Dijo, yo vine a cumplir ¿qué? La ley, no las tradiciones. Entonces, las señales no solamente van contra la incredulidad, sino contra la hipocresía de la gente. Nos gustan las caretas. Y Jesús quiere quitarte ¿qué? Las caretas, las máscaras de la religión, de los formalismos, de la lógica, de lo que debe de ser. Y esta señal crea una gran controversia que los judíos ya van a dictaminar que lo vamos a matar. Una gran controversia. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar con esta señal. Y la moraleja es, a veces no queremos levantarnos de nuestra parálisis, a veces no es por falta de fe, a veces hay cierta hipocresía en nosotros.
Al menos lo digo por mí. ¿Qué es un hipócrita? ¿Sí saben lo que es un hipócrita? ¿No? Bueno, tiene su esencia en el teatro griego. ¿Han visto esas dos caritas en el teatro? El actor se ponía una ¿qué? Una careta, pero no era ¿qué? No era su cara verdadera, se la ponía para ser ¿quién? De otra persona. Esos eran los hipócritas. A veces nos ponemos la careta de la religiosidad y no dejamos que Jesús haga los cambios que quiere hacer en nosotros. Porque más allá de la parálisis, siempre lo he dicho, los milagros que yo encuentro en la Biblia, siempre pasa todo lo mismo con ellos. Sea una resurrección, este paralítico que se levantó. Al final de cuentas murieron. ¿Se me explicó? Al final de cuentas, todo terminó como tú y yo terminaremos posiblemente. ¿En dónde? En una tumba. Ahí terminaremos. Pero para nosotros no es el fin. Siempre he dicho, es el inicio de lo que Jesús va a hacer. Pero tienes que quitar tu careta. Y a veces nos gusta vivir con la careta de la desgracia, vivir con la careta de así me tocó vivir. Pero este hombre les dijo, yo no sé quién me sanó, pero hoy estoy ¿qué? Hoy estoy caminando. Y luego se vuelve a encontrar con Jesús y le dice, mira, no peques más, ya no peques más. Debe ser que algo malo te suceda. Ya has sido sanado. Aprende a caminar como debes de ¿qué? Como debes de caminar, como siempre debió ser. Y cuando te veas tu camilla, solamente acuérdate que eso ya es cosa de ¿qué? Del pasado. Si te recuerdas y te pones emotivo como el pastor que ya se pone emotivo de su pasado, mejor pienso en mi ¿qué? En mi presente. Pero ¿sabes qué me mueve más? Mi futuro. Mi futuro. Mi futuro, según Jesús, no tiene comparaciones. No hay nada que yo pueda experimentar en esta vida, ni el sentimiento más emocionante, ni el más tierno, que pueda compararse cuando un día llegue a la presencia de Jesús y me diga, bienvenido a casa. No sabes cuánto tiempo he deseado que estés conmigo. Y dice la Biblia, en el último libro de la Biblia, que Él va a enjugar toda ¿qué? ¿Sabes qué es enjugar toda lágrima? Es una escena de las más tiernas que yo he podido experimentar. Mis hijos se cayeron y a veces yo los cuido. Pero cuando ellos se caían y lloraban, yo decía, me duele más que a ti. Yo quisiera que no sufrieras. Si los cargaba y les dijera que sus lágrimas, yo les decía, eso de papá va a sanar. A lo mejor se va a infectar más, pero yo creía que era una forma de mostrarle que el amor que tengo por ellos. ¿Y sabes qué dice? Que Jesús va a tomarme en sus brazos y me va a quitar todas las lágrimas que a veces yo causé, pero aquellas que no causé. Y Él enjugará toda lágrima. Esas lágrimas que han sido tan amargas, de las despedidas, de las pérdidas, van a ser limpiadas. Aprende a vivir caminando derecho. Y quitémonos de vez en cuando esa careta religiosa de la hipocresía que no nos permite ser lo que somos ahora en Jesús. Si estás conmigo, no importa que sea sábado o que sea domingo, en Jesús somos libres. Y aprendamos a sonreír un poco más. ¿Tú crees que este hombre no se fue contento? ¿Cómo te lo imaginas? No, hombre, ¿para qué me sanó? Claro que no, digo, por fin vuelvo a ¿qué? A caminar. Síguete moviendo en fe. Síguete moviendo en fe. Los reto a que te sigas moviendo en fe. Y a que eso que lastimó, mira, hazlo rollito. Y solamente eres parte de ¿qué? De mi pasado. Yo seguiré caminando. Cierra tus ojos, por favor. Y no importa qué edad tengas. Todos estamos de alguna forma con cierta parálisis, y no solamente es motivación psicológica de domingo, es que Jesús te dice, al que cree,
¿Todo lees?